Hola a todos y a todas, bien llegados a outro capítulo de Deprende Asturiano. Neste capítulo vamos falar de les preposiciones e ponei huello porque de seguro que hai de alguna que non conocéis. Les preposiciones en asturiano son les siguientes: a, ante o ente, baixo, cabo o co, contra o escontra, de, dende, en sin, ente, fasta o hasta, hacia o aza, pa, per, por, según, sino en sin, so, sobre o sobro e tres. Agora vamos falar delles pouco a pouco. Con a non hai ningún misterio, conocéis la de sobra. Un exemplo, dioiles llaves a María. Ante o ente, güey un ente porque lle con tilde para diferenciarlo de la otra preposición ente, significaría tar delante de. Un exemplo, tan ante el suez, tan ente el suez. La siguiente lle baixo. Baixo significa tar en la parte inferior de daqué y significa lo mismo que debaixo o en baixo. Un exemplo, la bombona está baixo la mesa. Cabo co significa tar al llau de daqué. Un exemplo, la bombona está col armario. La preposición con tiene dos significados: estar en compañía de daquén o un instrumento con el que fais algo. Dos exemplos, fui con Xoan o pescó con la caña. Agora vamos con contra o escontra, que puede tener tres significados, todos averados al concepto de cercanía. Puede indicar que se está al llau dun sitio, equivaliendo a expresiones como tar al llau de o tar xunto a. Un exemplo, ta es contra casa. El segundo significado que puede tener esta preposición conocéislo de sobra, que lle tar en oposición a daqué. Un exemplo, ta contra la votación. Y para afinar puede significar dir hacia daqué o hacia d'alguén. Un exemplo, foi es contra les ovelles. Agora vamos a por la preposición de. Tenéis que acordaros que en el anterior capítulo dijimos que la preposición de, si va seguida de vocal o de h muda más vocal, apostrofa. Y la preposición de puede indicar lo siguiente: lugar de procedencia de orixe, bien o du vieu, ye de xixón. También puede indicar separamiento o dixebra, separóse de la muller. La preposición de puede indicar material, gorro de llana. También puede indicar pertenencia a un grupo. Fueron muchos de ellos. Puede indicar una temática, película de terror, libro de aventuras, y también puede indicar contenido o capacidad, un vaso de agua. La preposición dende non tiene misterio indica procedencia o orixe, vieno dende o vieu. Agora vamos a por en. Acordaivos que en apostrofa siempre pa'lante, en xamás pa atrás. Además, en puede contraer según lo que la siga. Esto voy a explicároslo en el siguiente capítulo. Y ahora vamos a por ellos significados de en. Puede significar ayuntamiento en el espacio y en el tiempo, bien en xinero, vive en xixón. Y también se puede emplear para indicar dirección, bien sea espacial o temporal. Un exemplo, va en casa colas, quiere decir que va en dirección a casa colas. Y también puede indicar mou, fala en asturiano. Ahora vamos a por ente. Este ente va en sin tilde para diferenciarlo del ente variación de ante. El primer significado que tiene es tal, ente daqué o daquién de forma espacial. Un exemplo, ta ente xixón y uvieu. También puede indicar participación o colaboración entre dos personas o cosas. Un exemplo, rompiéronlo entre el perro y la gata. Y para afinar puede indicar alternancia o exclusión entre dos términos. Tienes que escoger entre matemáticas y lingua. Ahora vamos a por hasta y fasta. Esta no tiene misterio, tiene un significado de lugar y tiene una connotación limitativa o terminativa. Este significado puede ser temporal o espacial. Dos ejemplos: fuimos hasta el cine o vivió allí hasta los 20 años. Hacia o haza puede indicar una dirección hacia la que vas. Un ejemplo: vamos hacia la ciudad. Y para afinar puede indicar aproximación. Un exemplo, casóse hacia los 20 años. Agora vamos a por pa, y acordaivos outra vegada que pa puede apostrofar cuando va seguida de una palabra que entama per a o por h muda más a. Puede indicar dirección, va a casa. También puede indicar allogamiento en el espacio y en el tiempo, con un exemplo como vémonos pa'l brano. Y para afinar puede indicar finalidad, comprólo pa comer. Y ahora vamos a falar de per y de por. Vamos a entamar per. Lo primero que vos tengo que decir de per, ya que hay una preposición que puede contraer, pero esto no lo vamos a ver en este capítulo. Y ahora vamos a falar de los usos que puede tener per. El primero, lugar pel que se va.
va a traballar, pero bien. El segundo, lugar nel que se tá pela huerta sembrando pataques. Y el tercero, tiempo nel que pasa da que l'accidente foi pela mañana. El resto de casos úsase por y non son intercambiables. Agora vamos a por y los usos de por. Puede indicar causa, perdió por la caída que tuvo. Puede indicar tar a favor de da que, con un ejemplo como tá por la oficialidad. Puede indicar mou o manera, lleváronlo a casa por la fuerza. Y para final puede indicar complemento asente. La carta fue escrita por Lucas. Según y otra que no tiene misterio, indica acuerdo entre dos términos. Un ejemplo, según Lucas la tienda está cerrada. Sin o en sin indica tar privado de da que. Un ejemplo, tá en sin coche. So, que o güello non lle lo mismo que sobre o sobro, significa tar debaso de da que, es decir, tiene el mismo significado que la preposición vaso. Un ejemplo, la bombona está sobre la mesa, quiere decir que está debajo de la mesa. Sobre o sobro indica lo contrario que so, es decir, estar enriba o na parte superior de la que. Un ejemplo, las llaves están sobre la mesa. Y ahora tócanos falar de la última preposición, que lle tres. En asturiano tenemos la forma 3 para la forma tras. 3 significa estar detrás de da que, ya sea de forma espacial o de forma temporal. Por ejemplo, el gato está tras la mesa. Y con 3 finamos de falar de las preposiciones. En el siguiente capítulo vamos a hablar de las contracciones que, si vos dais cuenta, ya vimos de alguna en de ellos ejemplos. Espero que vos prestara este capítulo. La mejor forma de afitar estas cosas es que leáis mucho en asturiano y que veáis programines y vídeos en asturiano. Vémonos en el siguiente capítulo.